Amén, mis hermanos. Pues ha llegado ahí, como dice, el momento, ¿verdad? Entonces, son preguntas ahí sí que acorde al tema, ¿verdad? Toñito, ahí escuchando y argumentos. No es, bueno, ya dio sus argumentos en refutación. Solo quería aclarar algo, pero mejor lo dejamos ahí, ¿verdad? Porque él mencionó que yo dije que Lutero, no, yo no dije eso. Lutero dije que fue que descubrió las indulgencias. El que dio a conocer eso fue en el siglo de León. Ahí ya se declaró, dije yo, en sí la doctrina del purgatorio. Eso sí yo lo dije, no fue Lutero. Ok, estamos. Toñito, vamos con la primera pregunta, Toñito. Voy a leer el texto. Si quieres, vaya conmigo, Toñito. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Cuando ya lo tiene, lo leo y de ahí viene la pregunta. Dice primera carta de Juan: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Toñito, mi primera pregunta: ¿es necesario ir al purgatorio para ser limpiado nuestros pecados? ¿Sí o no? Según el texto que leí. ¿Entendió la pregunta, Toñito? ¿Es necesario ir a un purgatorio para limpiar nuestros pecados? ¿Sí o no? ¿Entendió la pregunta, Toñito? Sí, sí, la entendí. Espérame, voy a buscar las citas. Porque yo busqué Juan y era primera de Juan. Primera de Juan 1:7, Toñito. Espérame, primera, ¿dónde la tengo? Timoteo. Primera de Juan aquí, 1:7. Está entre Apocalipsis y Génesis, brother. Lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. La sangre de Cristo los purifica de todo pecado. Es necesario ir al purgatorio, dijo él, ¿verdad? Es necesario ir al purgatorio. Repítale la pregunta, hermano Álvaro, para que la entienda Toñito y pueda responder ahora que ya le dio el texto. Sí. ¿Es necesario ir al purgatorio para limpiar nuestros pecados? ¿Sí o no? ¿Y por qué, Toñito? Según este texto, oiga bien, porque va la explicación después, va. Según Toñito, este texto, no. Toñito, responda, limítese a responder antes de cualquier argumentación el sí o el no y luego argumenta. No tengo problema con que argumente, solo responde el sí o el no y después puede dar explicación. Ok, vaya, es que él me leyó el texto. Entonces yo tengo que decir, según este texto, yo no puedo decir verdad. La pregunta es base al texto, pero la pregunta es concreta. ¿Es necesario ir a un purgatorio a purificarlos de los pecados, sí o no? ¿Y por qué? Sin el texto. Entonces dije, tengo que meter el texto, hermano, para decirte sí o no. Sí, Toñito, te entiendo, tenés que meter el texto, pero tienes que responder el sí o el no y luego la argumentación. Es que te tengo que mencionar, porque él, a ver, ¿me hizo la pregunta solamente o mencionó el texto del primero? Te lee el texto y te hace la pregunta separada. Entonces, si él no hubiera leído el texto, entonces sí, yo le contesto sí o no. Pero él lee el texto primero y yo le tengo que estar igual. La pregunta es de sí o no, Toñito, ¿y por qué? Por eso le estoy diciendo, según ese texto, no es necesario ir al purgatorio según este texto. Ahora viene mi explicación. ¿Se le acepta la respuesta? ¿Mano Álvaro? En otras palabras, no. La pregunta es, pues ¿es necesario ir al purgatorio para limpiar nuestros pecados, sí o no? Toñito dice no. Ajá, no. Según el texto, no es según. Ahora viene mi explicación. Adelante. Vaya, mire. Ok. Es que es para explicar, Joselito, no es para quedar mal a nadie. Mira, si nosotros cumplimos lo que está en este texto que dice, en cambio, si caminamos en la luz,
va a seguir haciendo todo bien, lo mismo que está en la, lo mismo que Él está en la luz, refiriéndose a Jesucristo, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si nosotros, es lo que está diciendo el texto, que si nosotros hacemos todo, no necesitamos ir al purgatorio, ¿verdad? Ahora, por eso le estoy explicando, el purgatorio es para aquellos los que no hicieron todo bien. Según este, por eso la contestación era según este texto, porque él así preguntó. Entonces yo te digo, según este texto, no, pero sí hacemos todo correcto. El purgatorio no es para los que, yo le puedo hacer la inversa aquí mismo. ¿Para quién el purgatorio? ¿Para que le hace todo correcto o para los que hacen incorrecto? Él solo te va a contestar. Entonces, según el texto, no. El purgatorio, porque el purgatorio es para los que no hacen todo correcto. Listo. Excelente, Toñito. Minuto con 17. Gracias por ser breve en la respuesta, hermano Álvaro. 3 minutos para responder. La respuesta, Toñito, fue que no. Y pues ella argumentó. Cuando usted me diga, hermano, le pongo su tiempo. 3 minutos para responder, para refutar, perdón. 1, 2 y 3. Toñito, el texto es explícito, Toñito. Lamentablemente, Toñito, no hay de otra. El texto es explícito, Toñito. Dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, Toñito. Míreme, Toñito. Vamos a esperar que me mire, Toñito. Toñito, ahí nos dice el texto y nos limpia de unos pecaditos. No dice unos, dice de todo, Toñito. Y la palabra todo, Toñito, es todo. No dice 1, ni 2, ni 3. La palabra todo es todo. El texto dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si el texto dijera, y la sangre de Jesucristo nos limpia de algunos pecados o de los pecados fuertes y que los penianos no, entonces sí, Toñito, lamentablemente usted tiene en poco la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Toñito. Qué barbaridad, Toñito. Así que lo respeto y todo, pero quiere decir que la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario para Toñito no fue suficiente. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para Toñito no fue suficiente. O sea que la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para Toñito no fue suficiente para perdonar todo tipo de pecados. Le faltaron algunos pecados que la sangre no puede perdonar. Eso está diciendo Toñito, porque el texto dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, para nosotros los creyentes, nosotros no necesitamos ir a un lugar intermediario para perdonar algunos pecados que no pudimos hacer en esta tierra. No. Si una vez aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y en fe, con fe, creemos que ese sacrificio que Él hizo nos limpia de todo pecado, ¿por qué tenemos que ir a pagar a un lugar de purgatorio? ¿Por qué? O a purificarnos después de la muerte, ¿por qué? Si el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario nos limpió de todo pecado, eso sí, y él dijo una frase bonita, ¿va? Si vivimos conforme a lo que Él pide, claro que sí. Pero Toñito, pero si yo viví una vida de adulterio y morí, o sea, quiere decir que voy a ir a un lugar de purificación, o sea que el adulterio se me perdona en el lugar de purificación, en el lugar de purgatorio. La sangre de Cristo no me lo pudo perdonar. El purgatorio sí me lo va a perdonar. ¡Qué barbaridad! Ahí está. Excelente, 2 minutos 27 segundos. Esa es la refutación de mi hermano, la respuesta de Toñito. Toñito, cuando tú me digas, formula tu primera pregunta, no tienes un tiempo establecido. Adelante, Toñito, con tu primera pregunta. Bueno, mejor voy a dejar esto porque aquí le diría hacer la inversa, pero vamos a dejar así. A ver si hay chance, porque no así, por ahí me gustan así. Vea, está grabada la primera para no perder el gol de Messi. Ahí le va, escúchela bien, pero está grabada, la puedo repetir. Pregunta, teniendo en cuenta que solo vivo o en esta vida uno se puede arrepentir, ya muerto no puede arrepentirse. Tomando en cuenta este punto, ¿hay perdón después de la muerte según la Biblia? Sí, no y por qué. Entonces, si contesta así, explique por qué. Si contesta así, explique por qué. Si no, no. Hágale. Hermano, ¿la pregunta? Dígame, ¿hay perdón después de la muerte? Esa es la pregunta, ¿sí o no? Sí, sí o no, ¿por qué? Ok, ya lo tenemos. 1, 2, 3. La respuesta es no, Toñito. Lastimosamente para nosotros, los hijos de Dios, no, Toñito. Yo por eso predico el verdadero evangelio, que en vida yo tengo que hacer lo que Cristo Jesús me pide que haga. Toñito, si no puedo obtener el perdón de Dios en vida, ¿cómo lo voy a tener ya muerto? O sea, si aquí tuve, Toñito, si aquí tuve la facultad
facultad, el raciocinio, Toñito, aquí haciendo las cosas. Tuve aquí mis 5 sentidos completos para saber cuál era lo bueno y lo malo. Y no lo quise hacer, Toñito, si ya estamos muertos, estoy inerte, estoy en coma. ¿Cómo voy yo a recordar para que me perdonen ahí? O sea, ¿qué puedo hacer yo para que me perdonen? Estamos muertos, estamos muertos. O sea, si en vida yo no tuve esa facultad, esa voluntad, ese raciocinio de poder recapacitar, de poder ser perdonado, porque yo no quise obedecer a la voluntad de Dios, ¿cómo se me va a ser perdonado estando muertos? Entonces, no. En vida se me han perdonado los pecados, porque en vida yo tuve esa voluntad de confesar mis pecados, de decir a Dios, Padre, sé que soy un pecador, sé que lo que estaba haciendo antes le ofendía, era blasfemia contra usted, pero como yo aún tengo vida, Señor, lo reconozco como mi suficiente Salvador, y el sacrificio que usted hizo en el Calvario me bate, me sobra para que me perdone, y yo voy a vivir en santidad de ahora en adelante. Desde que conozco a Jesús, Toñito, vivo una vida nueva en santidad, porque es lo que Él me pide. El hecho de que la sangre de Cristo me perdone todo tipo de pecado, eso no quiere decir que yo voy a vivir una vida como yo quiera, Toñito. Eso no me da la facultad que yo viva un evangelio a medias. No, yo porque Cristo perdonó todos mis pecados. Ah, bueno, entonces yo voy a vivir una vida hipócrita, voy a vivir como yo quiera. No, Toñito, no es así. Así no es con Dios. Adelante, hermano. Excelente, 2 minutos exactos. Toñito, la respuesta fue no hacia tu pregunta si había perdón después de la muerte. Adelante, Toñito, tienes 3 minutos para refutar. Tú me dices con lo que dice tu tiempo. Dale ya. Solo son 2 segundos. Bueno, la Biblia dice allí en Mateo 12, 32 y 33. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo de Hombres, se le perdonará. Aquí. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Ni en este siglo, ni en el otro. ¿Cuál es el otro siglo? Entonces, si está diciendo, ni en este, ni en el otro, quiere decir que sí, hay perdón. La otra pregunta viene continua a esta. Te la leo de cuál es el otro siglo. Ya te la estoy advirtiendo. Ahí la dejo, sí, hay perdón. La Biblia lo dice. Él dice que no, pero la Biblia dice que sí. Aquí, si no entiende esta parte de la Biblia, yo no puedo hacer nada, pero nomás le estoy diciendo, ¿verdad? Con amor y no va a pasar lo que da mal. Adelante. Excelente, Toñito, minuto con 8. Ahí estaba la refutada que le pegó Toñito. Hermano Álvaro, sí, hay perdón después de la muerte. Hermano Álvaro, su segunda pregunta. Formúlela, no tiene un tiempo establecido. Adelante. Gracias, mi hermano. Yo tengo una pregunta aquí, pero con lo que dijo Toñito, yo se lo voy a hacer de reversa, dijo por ahí. Le voy a aplicar en casa, Toñito, porque ahí dijo algo que no tenía que ser. Pero, bueno, hermanos, en la primera pregunta que puedo decir a tu hermano Moraón, en la primera pregunta que yo le dije a Toñito, ¿es necesario ir a un purgatorio para limpiar tu pecado, sí o no? Y él dijo, no. Toñito, segunda pregunta, Toñito. ¿Cuáles son los pecados que Cristo no puede limpiar y que el purgatorio sí lo limpia? Menciona, Toñito. No, porque él dijo en la primera pregunta que si es necesario ir a un purgatorio para limpiar tu pecado, él dijo que él respondió la pregunta. No, o sea, entonces, la segunda es, ¿cuáles son los pecados que Cristo no puede limpiar, hermano Mosquito, que grabaron para que escuchen? ¿Cuáles son los pecados que Cristo no puede limpiar y que según Toñito el purgatorio sí lo puede limpiar? Excelente, Toñito. ¿Excelente pregunta, John? Sí, la entendí. Excelente. ¿Cuáles son los pecados que Cristo, la sangre de Cristo no puede limpiar, que el purgatorio sí puede? Es una pregunta abierta, Toñito. Explica. Tienes 3 minutos para responder. ¿Cómo dices? Bueno, no es abierta, ¿verdad? Cristo o Dios él puede perdonar todo. No hay pecado que no pueda perdonar. Pero en este caso del purgatorio no es porque él no pueda perdonar, sino porque yo, por ejemplo, si usted no va a confesarse, ¿cómo le va a perdonar Dios ese pecado si usted no va? No es que no pueda, lo que pasa es que usted no quiere ir, ¿verdad? Él puede perdonar todo. Por ejemplo, los ateos no creen en Dios. ¿Cómo los va a perdonar si él no es porque él no crea, sino porque yo no quiero ir? Por ejemplo, el bus que va para la gloria, súbete, Señor, no me subo, él no te va a dejar subirte, mi niño. No es que él no pueda, sino que nosotros no queremos. Ahí lo dice claramente, la blasfema contra el Espíritu Santo. Es decir, los ateos que no creen en Dios, pues, que no crean que Dios, que Jesús, entregándose la cruz de su cuerpo. Pero te doy tiempo 1 minuto, por favor, te dejé comentar 1 minuto. Trata de especificar la pregunta era que cuáles son los pecados, que la sangre de Cristo no puede perdonar, que el purgatorio sí. Trata de argumentar algo sobre eso, porque te dejé porque es una pregunta abierta, pero no has dicho nada de qué pecados. ¿Es necesario el purgatorio purificarse, que la sangre de Cristo no lo haya perdonado? Esa es la pregunta. Argumenta algo sobre eso, Toñito. Disculpa. Sí, es que él dice que el purgatorio puede perdonar. Nosotros no decimos que el purgatorio perdona. Él está diciendo que el purgatorio perdona. No, en el purgatorio pero el que perdona es el mismo Dios. Es decir, es como que dijera en la cárcel, no, la condena que te pusieron vas a salir cuando pagues eso, ¿verdad? Entonces está partiendo de Cristo. Él todo puede perdonar, pero lo que no perdona es eso, la blasfema, contra el Espíritu Santo, los ateos, esos pecados, no es que Dios no los pueda perdonar, sino que nosotros no queremos ir a confesar los pecados. Eso es el único pecado que Dios no perdona, pero no es porque no pueda, ni no quiera, ni porque el purgatorio tenga. El purgatorio no creas que es otra cosa aparte de Jesucristo. Él es el juez, el mismo guía el purgatorio. No es que el purgatorio es una cosa y Cristo es otra. Es el mismo Dios que él da una orden para poderlo hacer y nosotros tenemos que obedecer. Pero los pecados de Dios son los que nosotros no queremos. Así lo contesto, ¿verdad? No sé si, también no me voy a explicar, pero todo perdona de él, solo lo que no perdona lo que tú no confesas. Adelante. Excelente. 2 minutos con 15, le quedan 45 segundos todavía. La gente diciendo no respondió. La verdad es que yo no escuché una respuesta conclusa. No sé si era un árbol de la secta o pues está bien ahí con el árbol, yo continúo tranquilo. Ok, excelente, un árbol, ahí está la respuesta de Toñito. No dijo un pecado, no dijo nada, no sé cómo decirle que refute lo que Toño dijo, pero adelante, mi hermano Álvaro. Usted tiene 3 minutos para refutar lo que Toño dijo. Sí, mi hermano. La pregunta era, ¿cuáles son los pecados que Cristo no puede limpiar y que el purgatorio sí? Porque yo le pregunté si es necesario ir a un purgatorio para limpiar nuestros pecados y él dijo que sí. Entonces, en la segunda pregunta él dice, entonces, pero no me mencionó ni un pecado. Entonces, lastimosamente, yo quería que me dijera, sí, Cristo no puede limpiar tal pecado, pero el purgatorio sí lo limpia, es esto y lo otro. Se supone que en el purgatorio uno pasa a purificarse para ahí entrar al cielo. Entiendo yo así a Toñito, que mientras yo no paso al purgatorio no puedo ir al cielo. O sea, quiere decir que el purgatorio sí me va a perdonar pecado, Toñito. Porque si ustedes dicen que para uno ir al cielo tiene que pasar en un lugar de purificación, que es el purgatorio. Entonces quiere decir que si yo no paso en el purgatorio,
no voy al cielo. Entonces, sí, el purgatorio sí me perdona los pecados. Por eso yo le decía, ¿qué pecados Cristo no puede perdonar y que el purgatorio sí perdona? Entonces, eso sería la respuesta que quería saber. Y lastimosamente, el texto de primero lo que le di fue claro, Toñito. La sangre de Cristo nos limpia de todo tipo de pecado. Yo no creo que haya otro medio por el cual mis pecados sean limpiados y perdonados. No, no. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario me limpió de todo tipo de pecado y yo fui perdonado. O sea, yo no puedo encontrar otro lugar donde yo pueda ser perdonado. Lastimosamente, ahí es algo que podemos ver que es una práctica que fue inventada, porque la Biblia no lo dice. Y entonces, o sea, yo por eso decía, si nuestra confianza está en llegar a un proceso donde voy a ser sacado por el invento humano, o a basarme al sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Entonces, yo sí tengo que basarme a lo que hizo que Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Eso es, por eso él dice, consumado es. Y esa frase, esa palabra en griego quiere decir que todo está pagado. O sea, el sacrificio que él hizo, Toñito, limpió todo tipo de pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no me pueda limpiar. No hay pecado. Claro que sí. Toñito dice que si no lo confesamos, obvio. ¿Cómo me va a perdonar Jesús si yo no confieso mis pecados? Tengo que confesar. ¿Pero dónde lo voy a confesar? Según yo. ¿Dónde? Obviamente tengo que decirle a Él, ¿verdad? Confesarle a Él. Porque ¿quién hizo el sacrificio en la cruz de Calvario? Fue Él. Toñito por ahí mencionó, si no confieso mis pecados al cura o algo así, al Padre. Pero el que hizo el sacrificio en la cruz de Calvario no fue el cura ni fue el Padre. El que hizo el sacrificio fue Jesús. A él tengo que decirle que me perdone, no a un hombre que ni nada que ver, nació igual que yo de pecador. Yo le voy a pedir perdón a Jesús. Tiempo, hermanito, tiempo, excelente, excelente. Excelente, ahora venimos con la segunda pregunta de Toñito y sí, se viene a la inversa. El Toñito está preparando ese machete para sacarle sangre, hermano Álvaro. Adelante, Toñito, tu segunda pregunta. Ahí voy, dale. Tengo que hacerle la inversa porque se me está yendo muy arriba, tengo que frenarlo un poquito. A ver, dices que Cristo perdona todo, que con el sacrificio allá. La pregunta es, ¿Cristo perdona todo? Todo. ¿Cómo lo perdona Cristo? O sea, si yo no hago lo que Él dice, confesar pecados, comer su sangre y hacer todo eso, esa sangre de Cristo perdona todo con solo su sacrificio. ¿O hay que hacer algo para poder ser perdonado y estar limpio y pasar? Los que están en Cristo, no hay condenación. Como usted está hablando de la sangre de Cristo, entonces explíqueme, ¿solamente con el sacrificio ya estamos todos perdonados o hay que hacer algo para poder entrar a la gloria? Adelante, lo escucho. Ok, Toñito, ahí van dos preguntas. Primero, si es el de sacrificio o hay que hacer, está haciendo dos preguntas en una. Y recordemos que el tema es el purgatorio, no obras para salvación. Eso se va a estar referido a Toñito como a obras de salvación. No sé, Toñito, si la quiere reformular un poquito mejor para que podamos entender, nada más para que se pueda entender, Toñito. Vaya, por eso es que él está diciendo. Para ir al cielo sin ir al purgatorio, es la pregunta. Es que ahí tenés dos